En esta clase de inglés aprenderás las diferencias entre do y does. Vamos a comenzar. En primera instancia tienes que saber que tanto do como does son verbos, pero son verbos con dos funciones principales. Imagínate a alguien que tiene dos trabajos. En las mañanas es arquitecto y en las noches atiende su negocio propio. ¿Tiene dos responsabilidades? Bueno, también estas dos palabras tienen dos responsabilidades cada una. La primera es ser una acción y aquí podríamos traducir como hacer. Tanto do como does se pueden traducir como hacer. Ese es uno de sus trabajos en las mañanas. Pero por las noches estos verbos son auxiliary verbs, verbos auxiliares, que no tienen una traducción como tal, pero como dice su nombre, nos auxilian a darnos cuenta de algunas cosas que ahorita vamos a ver. Entonces, eso es lo primero que tienes que saber. Tienen dos responsabilidades, por eso a veces puedes verlos repetidos en una oración, porque en una oración están fungiendo como acción y en esa misma oración como auxiliares. Vamos a verlo más a detalle. Tenemos que el número uno es la función de acción. Entonces aquí tengo un ejemplo que dice I do exercise every day. Yo hago, porque quedamos que do es hacer, yo hago ejercicio todos los días. Así de simple. Do es hacer. Así como play es jugar. Así como jump es brincar. Así de sencillo. Do es hacer. ¿Vale? I do exercise every day. Después tenemos que la segunda función o responsabilidad de do es ser un auxiliar, an auxiliary verb. Es decir, nos va a auxiliar en este caso a esta oración. Dice, do I do exercise every day? Y aquí ya se pone interesante la cosa porque estás viendo lo repetido, ¿cierto? Entonces, fíjate muy bien, este do nos está sirviendo como auxiliar y este do nos está sirviendo como verbo. Lo vas a saber primero porque en una pregunta siempre va el auxiliar al principio. Entonces, esta pregunta se puede traducir como yo hago ejercicio todos los días. Entonces, si este verbo es hacer, este verbo solamente nos está indicando una cosa. Y eso es, bueno, dos cosas más bien. La primera es que es una pregunta porque está al principio y la segunda es que es una pregunta en el tiempo presente simple. Esto aplica para todos los auxiliares. Este auxiliar al principio nos indica que es una pregunta y segundo que es un auxiliar, que es una oración en presente simple. Por eso está repetido, porque las funciones no son repetidas. Cada uno tiene su función. Do I do exercise every day? Yo hago ejercicio todos los días. Y de esta manera sabemos esas dos cosas, que es pregunta y que es una oración en presente simple, ¿vale? Por eso les digo, no tiene traducción, solamente nos ayuda a identificar ciertos aspectos. Ahora, también un auxiliar nos va a ayudar a identificar una oración negativa. Por ejemplo, 2.1 tengo I don't do exercise every day, solo que ya no ocupo en el pizarrón. I don't do exercise every day. Yo no hago ejercicio todos los días. Aquí don't está contraído, se expande como do not do exercise every day. Yo no hago ejercicio todos los días. Entonces también nos ayuda a identificar una oración en negativo, ¿vale? Ahora, seguramente tu siguiente pregunta es, ok, ¿y el does? ¿Por qué lo escribes si no lo vas a explicar? Es muy sencillo. Primero quise explicarte cómo funcionan en términos generales. ¿Cuándo vas a usar does? Súper sencillo. Igual que aquí, pero para he, para she y para it. Así de sencillo. No hay más. Y para darte un ejemplo, podríamos traspasar esta idea a he, por ejemplo, y podríamos decir he doesn't, que es aquí does not, he doesn't, me voy a pasar un poquito por acá para no escribirlo chueco, do exercise. Ok, ahí estamos, ¿vale? Vamos a sacar el plumón de otro color para diferenciar. Sencillamente, ¿qué hice aquí? Bueno, en vez de do, usé does, porque la regla nos dice que para he, she, it es does. Así de sencillo, mismas reglas. Y para darte un ejemplo es he does.